exposición se llama Baladas Heavy y bueno, la idea de Baladas Heavy es un título anterior, aproximadamente del año 2003. La balada heavy, los mejores grupos que la hacen son los grupos heavy, ¿no? Que me parece como una especie de tontería, pero es como una leyenda urbana de juventud que la verdad que tiene bastante gracia. No es que sea verdad, pero bueno, me gusta. La de la balada probablemente, a nivel musical, que era A, pues hacía como un recorrido que es de la música tradicional bastante clásico. Y entonces, pues bueno, aquí en esta ocasión, en la primera individual aquí en Valencia, en la Galería Luis Adelantado, pues bueno, como la galería era bastante compleja, tenía 4 plantas, pues no sé, ese esquema musical me venía bien para hacer un esquema dentro de las salas que tenía la galería, ¿no? Y en ese caso, pues trato como 4 temas o 3 temas más o menos muy repetidos en toda mi obra, que sería como una intuición familiar, un recuerdo de niñez, no sé, algo muy personal y muy íntimo, que prácticamente toda la obra se basa en eso. Después el tema musical, que siempre es bastante recurrente en mi obra, sobre todo el jazz. Y a otro nivel, quizás, que toda la exposición parte de eso, es una intención o una nueva línea que estoy tomando ahora, que es realmente la importancia del marco, de los bordes. Del marco me refiero al perímetro del papel, no al marco en sí. Y en ese sentido pues estoy trabajando bastante porque ha llegado un momento que no sé realmente si es más importante el interior de la obra, o sea, el motivo central de la obra, o todo lo que pasa alrededor de ella, ¿no? Y dónde está ese principio de la obra o dónde está ese final, ¿no? Por otra parte, mi pintura, a pesar de tener una historia, a pesar de haber un concepto detrás, pero normalmente habla de pintura. O sea, me interesa la textura, me interesa el recorrido del papel, me interesa ese arañón, o sea, el sufrimiento de una obra desde que empieza hasta que se acaba. El papel siempre ha estado metido dentro de la pared, en el sentido de que no tenía delimitación, yo casi nunca enmarcaba las obras, con lo cual el papel no dejaba de ser como era como una extensión de la pared, con lo cual era muy libre, nunca estaba delimitado, incluso las figuras normalmente se salían, entraban, o sea, parecía que el papel siempre continuaba en la pared. Y en este caso, pues, o sea, me interesa, curiosamente, desde el borde hasta el centro. En casi todos hay una figura muy centrada también, o sea, figura o un objeto o una llamada de atención, en el sentido ese clásico del poder del centro, ¿no? Que, o sea, un cuadro cuando funciona normalmente tiene algo centrado. No se sabe muy bien por qué, pero ese poder del centro te llama la atención y te hace que te metas dentro. Y entonces, en ese sentido, pues me he delimitado un poco más en ese marco del cuadro, quizás en reacción con lo que anteriormente hacía, ¿no? Que era como mucho más libre y como que el papel era como un universo abierto, ¿no? Probablemente también el proyecto empieza leyendo un libro sobre unos pequeños archivos que se habían encontrado en la biblioteca de Kandinsky. Entonces, bueno, en principio toda la serie se llamaba La biblioteca de Kandinsky. Entonces me hizo mucha gracia que la verdad es que había 2 o 3 recortes, vamos, nada más. Yo ya lo he ido ampliando y ya la imaginación empieza a ir por otro sitio. Pero bueno, lo curioso era que había recortes, tanto de periódico como de un libro, una hoja arrancada. Entonces, bueno, tanto esa hoja arrancada que me llevaba, bueno, a probar nuevos ingenios dentro del papel o lo que sea, como el paso del tiempo, que estaba muy amarilleada. Y sobre todo lo más interesante era que él, con un lápiz o con un rotulador, con lo que sea, recortaba lo que le interesaba. Recortaba, me refiero que marcaba, ¿no? Entonces al final quedaba como si fuera una especie de paginación de una maquetación de un libro. Y entonces, bueno, la verdad es que era precioso, o sea, la propia imagen. Entonces, a raíz de ahí empecé a utilizar el tema de los bordes. O sea, me interesaba, prácticamente son todo como páginas de libros, en cierta manera. Y entonces, en ese caso, pues bueno, se pueden dar, como en esta pieza, por ejemplo, que bueno, que eso es rescatado de una imagen aleatoria de un bodegón, pero evidentemente a mí me llevaba a un bodegón barroco. Me llevaba casi un fresco pompeyano, me llevaba también por la cenefa, pero
lo que digo que curiosamente lo que me interesaba más es esa decoración, casi rozando las artes aplicadas, del exterior de la imagen, más que realmente a la imagen. La imagen, en cierta manera, me daba un poco igual. Lo que pasa que, evidentemente, al final, claro, estás poniendo dos cosas muy distintas, con lo cual, conceptualmente, te lleva a un pensamiento que la verdad que no sé cuál es. Creo que cuando uno parte de lo personal a un nivel tan profundo, creo que es mucho más universal que otra cosa. O sea, porque casi todo el mundo, las vivencias son muy parecidas y las reacciones y las necesidades que tiene uno durante la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se hace bastante más universal en el momento que acotas ese conocimiento, ¿no? En esta exposición también hay una pequeña serie que la llevo haciendo ya bastante tiempo, pero normalmente en las exposiciones solo pongo un acento, o sea, solo pongo 2 piezas, 3 piezas, que se llama Pequeños dilemas de un dandy. Y entonces, pues bueno, la verdad es que con esa serie estoy muy contento. Son como piezas muy esquemáticas, como también bastante geométricas, y son muy simples. Y es como el dilema ese tonto que puede tener un dandy, supuestamente, que es, por ejemplo, pues yo qué sé, ¿qué te pone? ¿Una corbata o una pajarita? Yo creo que en la música es donde me he sentido siempre más a gusto como temática, pero porque realmente, bueno, como me he dedicado casi siempre a la música, por lo menos hasta hace 10 años o por ahí, desde jovencito, pues entonces quizás es donde tengo más información de primera mano y sobre todo también a nivel teórico, porque bueno, pues me he llevado toda la vida estudiando armonía y entonces en ese sentido pues me encuentro muy a gusto. Y bueno, y casi todas las piezas musicales guardan como un pequeño secreto, que son muy también como de músico, de matemático, de ese punto así. Y por ejemplo esta pieza, que se llama Take Five, un súper estándar del jazz, mítico, y entonces pues bueno, simplemente pues, como es un 5x4, el compás de la pieza, que no deja de ser un ritmo, o sea, un compás bastante sincopado y bastante extraño utilizarlo, pues bueno, te hace el juego del compás, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ahí ya te está dando una pista del tema que estamos hablando. Y después, por otro lado, los discos son reales y entonces empieza por un disco de Moustaki, que no tiene nada que ver con el jazz, pero siempre andaba por mi casa y lo tenía por allí mi padre, eso de la chanson francés típica, y entonces me apetecía meterlo, que es el número 1. Después está el recopilatorio mítico de los Beatles, que es el segundo. El tercero es el Alors Supreme de Coltrane, pero simplemente pongo el cuello de la camisa. O sea, para alguien que lo conoce, probablemente lo conozca. Después está el cuarto, que es el más difícil de saber cuál es, porque es la trasera del Kind of Blues, porque como la portada era tan reconocible, no me gustaba, quería que se fuera un poco más críptico. Después la quinta es el Zinc de Chet Baker, todo geometrizado, o sea, lo puro. Y después vuelve otra vez al número 1, que es el mismo disco de Moustaki. Y bueno, por eso digo que no te hace falta, porque a mí en este caso esta obra me funciona visualmente, directamente, como si fuera un juego de plato, vamos, casi. Pero bueno, son esas pequeñas anécdotas, esos pequeños guiños que me sirven a mí para, no sé, para seguir, para crear de una manera más libre y más auténtica para mí, vamos. Las piezas escultóricas realmente parten del proyecto que tenía en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que bueno, al invitarme a hacer algo en el centro y saber que ese espacio pues había sido la fábrica de los Pitman y haber tenido la historia que tenía, pues me parecía, y estando en Sevilla, pues me parecía que hacer algo con cerámica tenía bastante sentido. Y bueno, como antes he dicho, que mejor que tu propia experiencia vital, ¿no? Y entonces, pues bueno, me empecé a rescatar cosas que tenía en casa que me parecía que eran bastante reproducibles en cerámica. Y era desde el cuerno de marfil que tenía mi padre, casi como pisapapeles, que se lo había traído mi tío de Zambia. Eran todos objetos así, un cenicero que tenía, todo en base al recuerdo también, porque prácticamente las piezas no las tengo, las originales, por lo cual
pero bueno, eso, había algunos discos de vinilo, eso, recuerdos de el zapato típico, porque no sé si tendría más, supongo, pero era el zapato que llevaba mi padre a trabajar, que como yo lo veía por la mañana antes de salir y por la noche cuando llegaba, era el zapato. Después, pues las corbatas, que siempre iba de corbata. Y bueno, la idea me surge también de que yo esos objetos los voy haciendo uno por uno. O sea, realmente como totalmente ajeno a lo que va a ser la obra final. De repente se me vuelve una corbata, de repente un cenicero, el colmillo. Había unos colmillos también de rinoceronte africano, no, de jabalí africano, que eso que mi tío traía de fuera. Yo qué sé, unas esculturas de pirámides que tenía mi padre también encima de la mesita. Todo era como, no sabía, la verdad es que no sabía muy bien por qué lo estaba haciendo, no sé. Y claro, ya una vez que tenía todo cocido y todo medio esbozado, pues empezaron a surgir como unas especies de bodegones, de medio instalaciones, bodegones, que la verdad es que, no sé, me impresionaron sobre todo por lo que a la gente le transmitía, que era totalmente lo mismo casi que a mí. Era como eso, como cosas de viaje que uno ve de niño cuando las tiene su padre en una mesita, o que yo qué sé, que a todo el mundo le ha pasado más o menos. Pues a nivel estético, pues bueno, funciona muy bien y curiosamente no era más que hacer en cerámica lo que pinto, realmente. O sea, curiosamente es como si sacas de las piezas de papel, sacas algún objeto y lo pones en cerámica y curiosamente sale eso, lo que uno tiene alrededor, y al final vas componiendo una iconografía propia tuya. Que bueno, aparte como nunca me he planteado hablar de eso, probablemente por eso salga de una manera natural y por eso no, o sea, como que no me hace falta explicármelo a mí mismo, es lo que quiero decir. De decir, oye, ¿yo qué soy? ¿Conceptual o figurativo o qué? Me da igual, no.